Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos aquellos hermanos que nos están viendo en este video. Eh, Voy a seguir adelante con las 4 características de la iglesia, que pues todavía me faltan 2 más, ¿verdad? Ya vimos, la iglesia es una, ¿sí? La iglesia es una, nada más, no hay más iglesias, solamente es una. Las demás son changarritos de cada quien, funda su iglesia y pues hace su grupo. También quiere ser como Cristo, funda una iglesia y hay muchísimas, ¿sí? Pero la iglesia solamente es una, ¿sí? La que fundó Cristo. La iglesia, la parte que acabo de hacer hace algunos días, dice que la iglesia es santa, ¿sí? La iglesia es santa porque el que la fundó es santo, porque el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Y ahora este tema que voy a subir y voy a explicarles es la tercera parte de las 4 características. Es la iglesia católica. La iglesia es católica, ¿sí? Así como lo oyen. Vamos a ver, para poder iniciar este video, tercera parte del tema de las 4 características de la iglesia, pues vamos a encomendarnos al Señor, ¿verdad? En mi nombre es Ubaldo Terán y empezamos en la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, renovarás todas las cosas. Padre Dios, que adoctrinaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Santa María siempre Virgen, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Empezamos. Vamos a empezar con el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí lo tenemos. Por aquí se ve, ¿sí? El Catecismo de la Iglesia Católica. Dice que, ¿qué quiere decir católica? Vamos a ver en este tema, ¿verdad? Tercera parte, la iglesia es católica. ¿Qué quiere decir la iglesia es católica? La iglesia católica significa universal, en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La iglesia es católica en un doble sentido. Primero vamos a ver el primer sentido de por qué es católica, ¿verdad? En la totalidad. Veamos aquí, tenemos Mateo 28, 16 al 19. Vamos a ver, dice que Jesús envía a sus apóstoles. Dice, por su parte los 11 discípulos partieron para Galilea al monte que Jesús les había indicado, ¿sí? Y cuando vieron a Jesús, se postraron ante él. Se postraron ante él, porque Él es Dios. Se postraron para adorarlo, porque Él es Dios, ¿sí? Esto fue después de que resucitó de entre los muertos. Se apareció algunas veces, y aquí estamos viendo también cuando se encuentra con sus apóstoles, pero lo va a enviar a predicar el Evangelio, ¿sí? Y a bautizar. Vamos a ver más adelante. Se postraron, cuando lo vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban, como algunos todavía dudamos nosotros, ¿verdad? Algunos de los discípulos dudaban. No es malo dudar, ¿verdad? Pues a veces dudamos, pero quedarnos en la duda, pues como que no, ¿verdad? Tenemos que salir de la duda, darnos cuenta en realmente la verdad de por qué somos cristianos. En este caso, porque somos cristianos católicos. Veamos cómo Jesús envía a los apóstoles a predicar el Evangelio a todo el mundo, ¿sí? Esto es todo. Vamos a ver. Dice que Jesús se acercó y les habló así. Se acercó a los apóstoles y les habló así. Dice, pongamos atención. Estamos leyendo Mateo 28,
del 18 al 19. Sí, me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda. Vamos a ver donde habla de todo. Dice 4 veces. Pongan atención. Repetimos otra vez. Jesús se acercó y les habló así. Me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. No cualquier cosa. Vayan pues y hagan que todos, otra vez la palabra todo, la totalidad de la predicación, todo. ¿Sí? Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para integrarse a la iglesia, a esta totalidad de la iglesia católica, se necesita el bautismo. Bautizarme. Todos los bautizados somos católicos. Todos. ¿Sí? Todos. ¿Sí? Especialmente los que bautizan la iglesia católica. ¿Sí? Somos católicos. Porque dice, vayan a todo el mundo. Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos grandes, los pueblos chiquitos, las ciudades, las naciones, todo el mundo, los continentes, todos que sean mis discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense. Aquí estamos viendo que debemos ser bautizados dentro de la iglesia. Para pertenecer a la iglesia católica hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 divinas personas, totalidad, unidad, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo esta parte del catecismo, ¿verdad? Ya vimos esta primera parte, ¿verdad? De la iglesia es católica en doble sentido. Es católica, vamos a ver el segundo sentido, ¿sí? Es católica porque Cristo está presente en ella. Es católica porque Cristo está presente en ella. Vamos a ver si está o no está. Vamos a ver. O el catecismo lo escribieron el Papa y los obispos, no porque querían escribir algo. No, aquí está una parte muy importante de la predicación de la iglesia. Es la doctrina de la iglesia, el catecismo de la iglesia católica. Y por eso debemos de leerlo. La Biblia y el catecismo, ¿sí? Vamos a ver la segunda parte. Está en el mismo párrafo, un poquito más adelante. Es Mateo 28, 20. Dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Enséñenles. ¿Quién le va a enseñar? Un protestante, Martín Lutero, John Smith, Carlos Taylor Russell. ¿Eso le van a enseñar a ustedes? No. Esos empezaron mucho después de la reforma protestante con Martín Lutero. Después. Estamos hablando de la iglesia que fundó Cristo, que es católica, es la totalidad de todo. Ahora estamos viendo la integridad. La integridad, sí, es la otra parte, ¿verdad? de este tema, ¿verdad? Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Que se les enseñe a los bautizados, ¿sí? Primero, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Discípulos a los que se van a preparar para bautismo. Se trata de los adultos, o sea, ¿de qué? De 13 años, a lo mejor un poquito más chiquitos, o sea, de 12, cuando ya van empezando a conocer, a darse cuenta del bien y del mal, ¿verdad? De su conciencia, y ya de ahí para allá, pues ya pueden ir al catecismo y bautizarse después, ¿verdad? Pero primero, de chiquito, pues es el bautismo, ¿verdad? Todo es de totalidad, chicos y grandes, ¿sí? Esa es la integración a la iglesia, ¿verdad?
Todos tienen que estar integrados en las familias. Luego dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Que todos los pueblos sean mis discípulos. Que aprendan a conocer la palabra de Dios. Y estos después van a enseñar a los demás, ¿verdad? A las gentes, a otras gentes, ¿verdad? Y bautícenlos. Aquí en el bautismo está todo el paquete. Bauticen a los adultos y a los niños, ¿sí? A los niños. No es el tema del bautismo, pero estoy explicando esto, ¿verdad? ¿Sí? No me estoy saliendo del tema. Y bautícenlos. Y enséñenles, ahora sí, enséñenles. Aquí se bautizaron los que ya estaban, ya los adultos y los niños. Ahora sí, enséñenles a todos. A los niños cuando ya fueron bautizados, y a los adultos cuando ya también se van a bautizar. Enseñarles a todos, o sea, todos, a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todo el día hasta el fin de la historia. Cristo está con su iglesia hasta el fin de la historia. Por eso estamos viendo aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice que según la integridad, la iglesia es católica en doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está la iglesia católica, ahí está Cristo. Y dijo San Ignacio de Antioquía en el año 110. San Ignacio de Antioquía dice, donde está el obispo, ahí está la iglesia católica, universal. Él hablaba griego y católica, por ahí va más o menos, ¿verdad? Por eso le llamamos católica. En la Biblia no vas a encontrar la palabra católica, está la doctrina, es lo que estoy enseñando ahorita, la doctrina de la iglesia católica, ¿sí? Con el catecismo, Biblia y catecismo, ¿sí? Vemos, seguimos viendo el catecismo. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo, su cabeza. Fíjense, en la iglesia subsiste la totalidad de Cristo, porque ella es su cuerpo y Cristo es la cabeza. Vamos a ver dónde dice que Cristo es cabeza de la iglesia, ¿sí? Efesios 5, 23. Dice, el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí está. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Si yo, como ya dije en otro tema y lo voy a volver a repetir, si yo fundo una iglesia, yo, Ubaldo Terán Guerrero, fundo una iglesia con la Biblia, Reina Valera o la Biblia católica, como sea, esa iglesia es mi cuerpo, ¿sí? Y yo soy la cabeza. Así quiso hacer Lutero. Martín Lutero fundó una iglesia, la iglesia luterana, ¿sí? Ella es su cuerpo, él la fundó, pero ella se murió. Es una iglesia del Dios muerto. Y nosotros estamos en la iglesia del Dios vivo para gloria de Dios. Estamos en el lugar correcto. Católicos, no se dejen engañar con las sectas. Sí, estamos en la iglesia que Jesús fundó, la iglesia católica, universal. También y sigue diciendo, aquí dice, el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, de cuál es asimismo Salvador. Aquí los protestantes, ay, pobres, cuando uno no sabe realmente. Yo también me engañaba, a mí también me engañaban, pero ya me puse a estudiar un tiempo con los apóstoles de la palabra, gracias al padre Matuli, y yo aprendí un poco, ¿verdad? ¿Sí? Dice, la iglesia no salva, la iglesia no salva. Oiga, la iglesia salva. No, la iglesia no salva. El que salva es Cristo. ¡Oh! ¡Qué gran sabiduría! El que salva es Cristo. Ay, Dios mío. Si estás en la iglesia de Martín Lutero,
o de John Smith, o de un pastor de ahí que haya hecho su propia iglesia, pues no salva. Estás en lo cierto, protestantito, estás en lo cierto, porque la iglesia que donde tú estás, si eres de otra religión, que no eres católico, fuiste católico pero tú saliste por ignorante, o por ignorante si eres mujer, te saliste sin darte cuenta de lo que estás dejando la gracia salvadora de la iglesia, que es cabeza. Cristo es su cabeza y ella es su cuerpo. Dice así, te lo voy a leer otra vez para que veas. Mira, dice que estamos en el 23, segunda parte, es Efesios 5:23. Dice, bueno, vamos a leer todo. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo. ¿De quién? De Cristo, del cual es asimismo Salvador. Él salva, Cristo salva con la iglesia, con todo el cuerpo. Aquella mujer que tenía flujo de sangre allá en San Marcos, por allí, Marcos 6, por allí, ¿verdad? Dice que ya había gastado toda su fortuna y iba pasando Jesús por allí. Dice, si logro tocarlo, sanaré. Y que toca el manto. No le tocó la cabeza, le tocó el cuerpo, el manto, y sanó. Es una prueba que el cuerpo de Cristo sana y salva. Es la iglesia. Y no es cualquier iglesia. La iglesia católica. Te sana y te salva por los sacramentos que están en ella. Claro. ¿Sí? Seguimos viendo el catecismo de la iglesia católica. Me encanta ser católico. Dice, en ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza. Eso ya lo vimos ahorita. Sigue, lo que implica en ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación. Mira, implica en él los medios de salvación. Cristo salva con su iglesia porque tiene los sacramentos de el bautismo. El que crea y sea usado se salvará. El que se resista a creer será condenado. Marcos 16:16. Tenemos que creer, pero no creerle a cualquier charlatán que anda ahí predicando con la Biblia. No. Oye, ¿eres de la iglesia? ¿Te mandó el sacerdote? ¿Eres católico? Sí. Si no eres católico, no. Que te vaya bien. O vente, vamos a platicar. Si sabes defender la fe, pues atórale. Si no, mejor que le vaya bien, dile que se vaya, ¿sí? Porque no podemos dejar que nos estén engañando. Luego van a engañar a tu familia y todo. No. No te dejes engañar, ¿sí? De los protestantes y de las sectas. No te dejes engañar. Tú me estás mirando, ¿verdad? Sí, claro, ¿eh? Dice que él mismo es un salvador, dice. Seguimos viendo el catecismo. Dice que él ha querido, confesión de la fe recta y completa, el credo. Cree en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cree en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, etc. Creer en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Creer en la resurrección de los muertos, creer en el Espíritu Santo, todo lo que encierra el credo, hay que creerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo enseña la iglesia, lo enseñan los apóstoles. El credo es de los apóstoles, ¿verdad? Que habla del credo, lo que cree la iglesia, su doctrina, la doctrina de Cristo. No es doctrina del Papa, de los obispos, no, es doctrina de Cristo. Ellos son colaboradores del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Veamos, seguimos viendo el catecismo de la Iglesia Católica. La iglesia es, en este sentido fundamental, era católica el día del Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parusia. La iglesia era católica el día del Pentecostés.
vamos a ver si es cierto o no es cierto. No vamos a ver la palabra católica, claro, ya les dije, no está en la Biblia, pero está la doctrina, es la totalidad de todo y la integridad. Totalidad, todo el mundo tiene que ser salvado por Cristo, todos los humanos. Integridad, todos tenemos que estar unidos en ella, todos como una sola familia. La familia de Dios, todos, musulmanes, budistas, hindúes, ateos, todos. ¿Y por qué los cristianos protestantes se salieron? Los engañaron, pobrecitos. Les estamos hablando que se regresen a la iglesia, ¿sí? Porque los engañaron allá con cuentos, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles. Si no. Hechos de los Apóstoles. Dice, cuando, Hechos de los Apóstoles 1 al 4, vamos a ver hasta el 4, ¿sí? Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Estaban todos, en la iglesia fue Pentecostés. Cuando llegó el día del Pentecostés, la iglesia católica es Pentecostés. La iglesia católica es bautista, porque bautiza. La iglesia católica es testiga porque son testigos de Cristo resucitado, los apóstoles. La iglesia católica es universal, es todo, ¿sí? No nombres así nada más porque sí, no. Es una cosa de realidad, realmente. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo como una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego. Se posaron, se les repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Estos todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Ahí está. La iglesia es Pentecostés desde un principio hasta la parusia, es decir, hasta que regrese Jesús nuevamente en la segunda venida de Cristo. La iglesia es católica. Entonces, seguimos adelante. Seguimos con Efesios. Dice que Efesios 3:10. En adelante los poderes las autoridades del mundo de arriba, del cielo, ¿sí? El mundo de arriba, podrán descubrir mirando a la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. O sea, de arriba está Dios, la Virgen María y los santos. Desde arriba están viendo a la iglesia, las autoridades de arriba, ¿sí? Vamos a ver, a seguir viendo. La multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios que está dentro de la iglesia, conforme al plan de Dios que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios trazó un plan de salvación, pero dentro de la iglesia. Decía el principio los santos padres de la iglesia, decían, fuera de la iglesia no hay salvación. Y sí, claro que sí. Si yo creo en Cristo tengo que estar en la iglesia, si no, no. ¿Sí? Aquellos que se salvan, pues
alguna manera nunca creyeron en Cristo, nunca lo conocieron, hicieron cosas buenas, se portaron muy bien, pues hay salvación por su ignorancia. Pero aquel que tiene la Biblia tiene que pensar, ¿esta Biblia de dónde viene? ¿Cayó del cielo? ¿La hizo la iglesia donde estoy yo? No, la hizo la iglesia católica. En el año 382-397 fue el Papa San Damaso I. La iglesia hizo la Biblia. Esa Biblia que estás leyendo tú, protestante, es de la iglesia. Y no te cuento más que le sacaron 7 libros. ¿Sí? Ese es otro rollo que te voy a platicar después. Entonces, dice que seguimos viendo en él ahora sí, ya vimos que los poderes de arriba del cielo, Dios, la Virgen, los santos, están los ciudadanos del cielo, diría el Apocalipsis. Ya vamos a ver esa cita después. Están arriba, pero orando por nosotros y pidiendo y ayudándonos, dándonos la gracia, dándonos el Espíritu Santo para poder entender, ¿verdad? Y en Él ahora nos acercamos a Dios con plena confianza, con la fe que de Él hemos recibido. Con plena confianza que de Él hemos recibido. Fíjense. Dice en Efesios 1:22, dice, Dios colocó todo bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, en Él que lo llena todo en todos. Fíjense bien. Lo voy a volver a leer. Apúntenle, Efesios 1:22 al 23. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Todo en todo, lo llena todo. No necesita andar allá buscándole changarritos y que otras. No. La iglesia lo llena todo porque ella es el cuerpo. Ella salva y sana. ¿Sí? Vemos el catecismo de la iglesia católica. Seguimos viendo en el 831. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Es católica porque ha sido enviada a todo el mundo, a todos, ¿sí? A todos los seres humanos, su totalidad universal, ¿sí? Vamos a ver lo que sigue. Dice, todos los hombres están invitados al nuevo pueblo de Dios. Hubo un antiguo pueblo que es el pueblo judío. Hubo un Antiguo Testamento. ¿Sí? Este Antiguo Testamento es del pueblo de Israel, el pueblo judío. Un Nuevo Testamento es de la iglesia. ¿Sí? Antiguo y nuevo. Antiguo pueblo de Dios, Israel. Nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Nada más, no hay más. En ninguna parte se puede predicar el evangelio más que en la iglesia. Lo demás, que lo sepa, que lo conozca el que no sabe. Pero no, Cristo fundó una sola iglesia y punto. No hay más. Dice que, seguimos diciendo, todos los pueblos están invitados al nuevo pueblo de Dios. Por eso, este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios, que es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiene siempre eficazmente a reunir a la humanidad entera de todos sus valores bajo Cristo como cabeza y la unidad de su espíritu. Así, hermanos, hay una sola iglesia y esta iglesia es católica, universal.
Nada más, no hay otra iglesia. Las demás son grupos religiosos que fundaron personas y ya se murieron, son iglesias de dioses muertos. Bueno, pues con esto nos quedamos para seguir adelante. En otro siguiente tema será: la iglesia es apostólica. El próximo videíto que voy a subir, la iglesia es apostólica. Gracias, que Dios me lo bendiga y que ojalá y que esto les sirva pues bien, ¿verdad? No estoy para enojado, sino que estoy contento porque estoy en la iglesia católica y estoy bien feliz de ser católico, y gracias. Ojalá que todos tengamos esta alegría, este gusto, y me da tristeza por aquellos que son católicos y salieron de la iglesia, ¿no? Bueno, pues que Dios los bendiga y que aquí los esperamos cuando quieran regresar. Si no, pues que Dios los cuide y los proteja también a ellos, ¿sí? De buena manera, que Dios los reúna en un solo rebaño, en un solo pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Amén.